a Yamile. Bueno, se lo enviaré mañana si Dios lo permite. Acá de nuevo con ustedes para traer otro tema de relevancia, ¿no? Un tema importante. En estos días pues he estado en un tipo de chat con unos hermanos de la iglesia. Uno de ellos pues me lleva jurado por decirlo de esa manera, ¿no? Me parece que es un fanático de estos que se topa a uno en la vida, y he tratado de aclararle unos puntos y no quiere salir de su exégesis, un exégesis completamente errado. Ese pastor, que es boricua también, puertorriqueño, al igual que yo, que se conoce como Gapito, ha estado publicando unos temas en relación con Siria, sobre la invasión que se produjo en Siria, que le dieron el golpe de estado al gobierno sirio. Y ahora pues los rusos, Turquía, están todos, Estados Unidos, Israel en ese territorio, más los terroristas, tierra de nadie. Él pues está hablando que ahora se va a desatar la guerra de Gog y Magog, este hombre, este pastor. Y uno de sus seguidores, entre los que he estado comentando, pues un fanático que se ha ido olvídese, me ha enviado comentarios, etcétera, y cosas terribles. Bueno, pero ese no es el tema. El tema que hoy quiero traer es sobre la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Todo eso yo lo tengo en este libro, Crepúsculo en la intensa oscuridad, la última semana de 70, que lo escribí ya hace más de 2 años. Uno de 9 libros que tengo publicado en Amazon.com. Este libro se supone que se lo enviara hoy a Yamile, la hija de Daddy Yankee, porque este libro es para Daddy Yankee. Y lo voy a tener que enviar mañana, porque es que está chispeando nieve acá en Maryland. Y verdaderamente no me gusta salir cuando está el clima así. Por ahí está Sophie. Así que yo creo que es mejor darle inicio a este tema de hoy. A ver cómo... Saludos, jefe Miki, y saludos a todos los que nos sintonizan en esta hora en las redes sociales. Jefe, el tema de la abominación desoladora es un tema muy profundo e interesante. Sin duda. Estuve escudriñando el tema, es impresionante, la temática se debe tratar a la luz de las profecías. Por ejemplo, en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta parte es la más interesante del versículo, jefe, no que lo que acabo de leer no lo sea, pero escucha bien lo que continúa en el versículo. Adelante. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso es así. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo dice Jesucristo: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La bestia que sube del abismo, jefe, es la abominación desoladora. Definitivamente sí. Ay, jefe, también esa imagen viviente de Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, que sabemos que será un humanoide con una superinteligencia artificial, será parte de la abominación desoladora. Definitivamente lo tengo en el libro. Antes de terminar con mi parte de esta fascinante exposición, jefe, voy a darle lectura al versículo ya citado de Apocalipsis 13, pero lo leeré hasta el versículo 14. Okay. Y dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora sí, jefe, continúe usted, lo escuchamos. Eso que leíste es muy interesante, Sophie. Yo, pues, como he dicho, yo no soy un hombre religioso. Yo estudié teología, soy teólogo y apologista.
No soy religioso, soy un hombre pecador, de hecho, no me congrego en ningún templo y solo tengo una relación muy personal con Dios. Es un tema bien interesante y es un tema que los teólogos hemos tratado de buscar por toda la Biblia y con la historia secular, buscar y entender algunos puntos que muchos lo conocen como cabos sueltos. Pero la Biblia se interpreta sola. Los religiosos han convertido la Biblia en algo como de superstición o algo mágico y la tienen poco. La Biblia es muy interesante. Yo soy un hombre que no soy un hombre religioso, soy, como dije, teólogo y apologista. Ni voy a ningún templo, no me congrego. Estuve un tiempo que iba, hace unos años, y dejé de ir precisamente por todos los religiosos con los que uno tiene que lidiar, que verdaderamente es triste, es una pena. Pero sí, Sófilo, que pone la bestia que sube del abismo, que habla el capítulo 9, el capítulo 11 también de Apocalipsis, y en el capítulo 16 también, 17 también lo menciona. La bestia que sube del abismo es la abominación desoladora. ¿Por qué? El desolador se compone, es decir, compone un ejército que aparece en el capítulo 9 de ese libro de Apocalipsis. Un ejército que se va a componer de ángeles caídos y demonios que estarán poseyendo a reyes y militares en la tierra. Eso pues está escrito y está bien establecido en la escatología del libro de Revelaciones. Y el que lee, que escudriña la Biblia, pues ya sabe de lo que se trata ese capítulo 9. Dice que Satanás desciende como una estrella, sabiendo que le queda poco tiempo, como dice el capítulo 12 de Apocalipsis. En el capítulo 9 dice que él desciende como una estrella y se le entregan las llaves del pozo del abismo para que la abra, y todos los ángeles caídos y demonios que están actualmente en las prisiones eternas sean sueltos. Literalmente van a salir al planeta, sobre la faz de la tierra van ellos a estar haciendo y deshaciendo. Ellos van a poseer a los ejércitos de la tierra, que van a tener esta coalición en lo que se conoce como el nuevo orden mundial, un gobierno multipolar que va a estar sobre la faz de la tierra. Es decir, una alianza, como lo menciona el capítulo 2 del libro del profeta Daniel, una alianza humana que, como el hierro y el barro, no mezclarán por ideologías distintas: capitalismo, democracia y comunismo. El comunismo pues son esta gente orientales de allá de Oriente, como China, Corea del Norte, etcétera. Los que se conocen como el hierro, que son los demócratas, etcétera, los capitalistas que creen en la democracia, son el europeo y estas partes del occidente. Pero va a haber una alianza y todos van a formar un solo ejército. Ahora mismo tú ves la ONU tiene un ejército, los cascos azules, que se compone de diferentes naciones. Pero eso que va a suceder, la abominación desoladora, van a ser ejércitos poseídos por espíritus inmundos, ángeles caídos, etcétera. El que va a estar como el líder máximo es el anticristo, que es el desolador. El desolador va a ser poseído por el ángel caído, que se conoce como Apolión, que es el rey actualmente, según el capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Dice que reina actualmente en el abismo sobre todos los demonios y espíritus inmundos, ángeles caídos, etcétera. Cuando Satanás suelte que abra el pozo del abismo, de acuerdo a ese capítulo 9 del libro de Apocalipsis, que salen todos esos espíritus inmundos, ángeles caídos y demonios, dice que él los va a dirigir, él es el rey de ellos. Por lo tanto, cuando él posee al anticristo, que va a estar, como quien dice, como reinando sobre la faz de la tierra, porque va a ser el que va a estar presidiendo esa coalición, esa alianza que se va a hacer, que se conoce en el capítulo 2 del profeta Daniel como el barro y el hierro, que no mezclarán, pero será una alianza humana, como una alianza humana de diferentes reinos, reyes, etcétera, sobre la faz de la tierra. Esto es lo que se conoce como el gobierno multipolar, un reino en una era multipolar. Putin habla mucho de esta era, pero Putin no va a formar parte de esta era.
Y esto no va a pasar mucho tiempo que se comience a cuajar. Ya tienen una agenda oculta por ahí para el 2030, que muchos ya saben de lo que estoy hablando. Y Putin ha estado mencionando mucho este tiempo de esta era multipolar, pero él no va a ser parte de eso, créame. La alianza que van a hacer va a ser la Europa como un solo reino de Europa. Se va a unir como está ahora el mercado común europeo, que son todas las naciones europeas unidas en este mercado. La presidencia es rotativa, creo que 1 año y pico uno de una nación es el que preside el mercado común europeo, después le toca a otro de otra nación presidir y se rota en el gobierno de este mercado común europeo. Esta alianza, de acuerdo al capítulo 17 de Apocalipsis, que se va a ser diferente, porque ya no se va a tratar del mercado común europeo, sino de las naciones que van a formar, se van a unir como si fuera una sola nación, aunque seguirán teniendo poderes autónomos. Pero para fines de unirse a los reyes del Oriente, ellos van a entrar en esta alianza como un solo reino, es decir, Europa completa, como si fuera un solo reino. Y ellos van a tirar unas elecciones internas en Europa, de acuerdo al capítulo 17 del libro de Apocalipsis, para elegir quién va a ser el que va a presidir esa alianza europea completa, como el presidente de todas esas naciones, como si fuera un imperio. Ahí dicen que todos le van a dar el poder a la bestia. La bestia es el anticristo. Entonces, si estas naciones europeas le van a dar el poder a la bestia, quiere decir que el anticristo sale de Europa, no de Estados Unidos ni del Oriente, es de Europa. Cuando usted entonces comienza también a estudiar ese capítulo 2 del libro del profeta Daniel, desde el sueño de Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, que Daniel se lo interpreta, usted verá que cuando entonces llega a los pies del sueño del gigante de Nabucodonosor, que es un reino y los pies son de hierro, por eso el imperio romano se conocía como el imperio de hierro. Y esas piernas representan a las dos capitales que tenía el imperio romano cuando el emperador Teodosio muere. Es decir, antes de él morir, él le encarga a sus dos generales, ya cuando le anunciaron que iba a morir, él le encarga a sus dos generales, sus príncipes, Arcadio y Honorio, para que cuando tuviesen mayor de edad, fueran mayores, uno reinara en la capital, que ese fue Arcadio, en la capital de Europa, que era en Constantinopla, en el oriente, en el norte. Entonces, el otro, Honorio, era el que iba a reinar con la capital en Roma, y así pasó. Ambos príncipes se convirtieron en emperadores. Uno reinaba en Constantinopla, en la capital de Constantinopla, y el otro en la capital de Roma. Dos capitales en un solo imperio. Por eso dos piernas de hierro en ese sueño y la interpretación del profeta. Dos piernas de hierro que tipificaba cada una de esas piernas los dos príncipes. Uno Arcadio y el otro Honorio, como reyes sobre ese imperio. Entonces dice que cuando ese imperio iba a caer, cuando cayera ese imperio, de los dedos de los pies, de esos pies de hierro, que ya está establecido que era el imperio romano, de los dedos de esas dos piernas, iban a salir un nuevo reino. Iba a surgir, debo decir, un nuevo reino el cual no ha surgido. Y dice que los dedos, sería ese reino de los dedos, que surgen los dedos de los pies, que representa un nuevo reino, como el hierro y el barro. Dice el versículo 40 de ese capítulo 2, que sería como hierro y barro, que no mezclarían, pero que se haría una alianza humana. Es decir, un reino que, a diferencia de aquellos otros reinos que eran reinos de conquistadores, con un emperador, luego pues surge este reino con dos emperadores, Arcadio y Honorio, los dos hermanos, los dos príncipes. Ahora pues surgirá un nuevo reino diferente, que no tendrá ni siquiera dos príncipes, tendrá solamente un presidente, pero el presidente es para los efectos de una alianza humana.
Ahora mismo está la ONU. Y en ese contexto, en ese escenario político global, pues va a haber un nuevo gobierno. Y va a haber una persona que lo va a estar presidiendo en esa alianza humana. Europa entra en esa alianza humana como un solo reino europeo, parecido a lo que era el antiguo Imperio Romano. Y entonces la alianza se hará con el Oriente, los reyes del Oriente, que usted los ve en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, cruzando el lago Éufrates para invadir a Israel. Por eso los que pasan para invadir a Israel se conocen como los reyes del Oriente, porque es que hay una coalición con ellos. Y el ejército que va a estar, el ejército más grande, la parte más fuerte, más grande, debo decir, no más fuerte, más grande, de ese ejército va a ser la infantería, que la va a tener China. Ustedes saben que por reino, usted busca cuál es el reino que tiene la infantería más grande del planeta, es decir, soldados. Para ir como una infantería es China, millones. Por eso ellos son los que van a ir cruzando el Éufrates para invadir, porque van a ir los de China como una infantería, los reyes del Oriente, y Corea seguramente los acompañará ahí. El anticristo, dice el capítulo 13, que entra con ellos. El capítulo 13 de Apocalipsis, entra con ellos blasfemando el nombre de Dios y de todo lo que está en el cielo, en el tabernáculo, etc. Porque ese mismo capítulo 13 dice que él fue herido, que recibió una herida mortal sobre la cabeza con una gran espada. Es decir, hubo un atentado después de 7 años. Lo que tú acabas de leer, Sofi, que dice que a la mitad de la semana, entonces el desolador violará el pacto que él había confirmado. Cuando se comienza a leer el versículo 27 de ese capítulo 9 de Daniel, dice que por una semana más él confirmaría el pacto. Entonces luego dice, como leíste, que a la mitad de la semana él viola el pacto y prohíbe que se haga todo servicio religioso en el templo, porque él se mete, como entonces tú leíste, que Jesucristo también lo menciona en Mateo 24, versículo 15. Él se mete al templo, se sienta, como dice también el apóstol Pablo, como si fuera Dios. Por eso Jesucristo, es bien importante que se entienda ese verso que tú leíste. Dijo, los que se encuentran en Judea. Fíjese que no dijo mis discípulos, no dijo los fariseos, no mencionó a nadie. Solamente dice, aquellos que se encuentren en Judea, cuando vean al desolador, aquel que dijo Daniel, el profeta Daniel, Jesucristo mismo hablando y citando a Daniel, dijo, los que estén en Judea huyan a los montes. Jesucristo lo que hizo fue dar una clave, es decir, como así mismo también es el Apocalipsis, las profecías tienen muchas claves que usted tiene que escudriñarlas para que las pueda entender. ¿Por qué exhortó Jesucristo que cuando vean el anticristo, la abominación desoladora, el desolador, metido en el templo, que los que estén en Judea huyan a los montes? Porque es una clave. Cuando usted conoce la historia de Israel, usted estudia la historia de Israel, que de hecho todavía ese evento lo celebran hoy en día en Israel, usted va a ver lo que sucedió con el reino sirio, cuando Antíoco Epífanes profanó el templo, cuando Antíoco Epífanes persiguió a los cristianos, porque Matatía, un sacerdote judío, vio que estaban abusando, un soldado abusando de unos judíos, y le dio muerte a ese soldado del gobierno sirio. Entonces Matatía tuvo que tomar a sus hijos y correr e internarse en los montes de Judea. Y al internarse ahí, Antíoco Epífanes desata una persecución y comienzan unos genocidios contra el pueblo judío. Pero la resistencia también se inició. Con la llegada de Matatía y sus hijos a los montes de Judea, se organizaron los judíos y empezaron una resistencia contra el gobierno sirio de Antíoco Epífanes, que se conoce como que es la sombra del que tenía que llegar, que tiene que llegar, que es el anticristo. Antíoco Epífanes puso un templo de Júpiter olímpico, en el templo debo decir una estatua, una imagen de Júpiter olímpico dentro del templo. Lo que tú leíste de Apocalipsis 13 también, que citaste
que te preocupa sobre ese humanoide de inteligencia artificial, también que pregunta si él también será parte de la abominación desoladora, solo mira la historia de Antíoco Epífanes, lo que él hizo, y él era la sombra del anticristo, del que va a llegar. Él metió un ídolo, una estatua grande de Júpiter olímpico, un falso dios, dentro del templo. ¿Entiendes eso? Por eso ese falso, el falso profeta dice que se le permite, fíjate, le permiten a él, no que él lo hizo porque él también va a estar sujeto. El falso profeta es un religioso, un papa, y se le va a permitir darle vida a una figura, es decir, a la imagen de un hombre, que así mismo aparece la imagen del anticristo, en eso que tú leíste de la bestia, que es el anticristo, para que lo adoren. Y aquellos que no lo adoren, la imagen lo identificará y lo matará. Inteligencia artificial en un humanoide. Y sí, él va a estar también en parte de lo que se conoce como todas las abominaciones. Todas las abominaciones de las que habla el versículo 27, ese capítulo 9 de Daniel, son los ejércitos, soldados, hombres y mujeres poseídos por ángeles caídos y demonios que usted no tiene idea de lo que va a ser eso. Son los mismos que Satanás liberta al abrir el pozo del abismo. Dice que la tierra se oscurece de tanta maldad, es decir, las tinieblas, la hora de Satanás. Jesucristo, antes de que lo mataran, cuando lo arrestaron, que impidió que lo defendieran, Jesucristo dijo que esa era la hora de ellos, es decir, de las tinieblas. Dijo que esta es la hora de las tinieblas. Ellos tienen una hora permitida. En este caso también la van a tener. Por eso dice que a Satanás se le entregaron las llaves para que él abriera el pozo del abismo. Se le entregaron. No que las tomó, se le entregaron. Esa es su hora. Son 7 años del Apocalipsis. 3 años y medio de una falsa paz para engañar al planeta, a la humanidad. Y los otros 3 años y medio se conocen como la agonía de Jacob. Y en el mundo gentil se conoce como la gran tribulación. Comienza entonces la invasión cuando hieren a la bestia sobre la cabeza con la espada que se le entrega, de acuerdo al capítulo 6 del libro de Apocalipsis, al jinete del caballo rojo. El caballo rojo tipifica, representa la resistencia que se va a formar contra el gobierno que va a haber actualmente en la tierra, dirigido por ese hombre, el anticristo. Lo van a herir, una resistencia. La clave, Jesucristo cuando dice, como leíste en Mateo 24:15, los que se encuentran en Judea suban a los montes. Está hablando de resistencia. Jesucristo lo que está diciendo, llegó la hora de la resistencia. Porque fueron los que hicieron los maquiaveos, los hijos de Matatía, el sacerdote que mató al soldado y se internó en los montes de Judea en la persecución, para resistir al gobierno sirio de Antíoco Epífanes. Es un tema bien intenso, por supuesto, pero es un tema que tiene la gente que interesarse y tienen que buscar entenderlo, porque toda esa profecía se va a cumplir. Esto no es un asunto de religioso. Esto no es un asunto de aquella gente que están en los templos corriendo y brincando de un lado a otro y hablando en lenguas extrañas. Esto es un asunto que le concierne a la humanidad. Estas son profecías que están escritas y dejadas ahí para que el hombre las entienda y corra, huya por su vida. Antes del desastre, Dios siempre manda un aviso. Dios siempre provee una salida. Lo hizo en el diluvio con Noé y solamente su familia se salvó. Cuando entonces lo hace en Sodoma, Gomorra y aquellas otras ciudades del monte, solamente la familia de Lot, es decir, Lot y sus hijas, se salvaron de esos juicios. Descendieron, huyeron. Uno tiene que estar pendiente. El libro de Apocalipsis está escrito como las profecías para que la humanidad se salve, para que aquellos entendidos, no religiosos, sino creyentes, gente que crean en Dios, busquen, escudriñen y escuchen el mensaje que Dios le deja a la humanidad
para que se salven. Porque dice la Escritura que Dios no quiere la muerte del hombre, sino que el hombre proceda a su arrepentimiento y se salve. Sea salvo, tenga vida eterna. Así que tratar este tema como un tema religioso es un problema garrafal. Es un problema garrafal porque la gente está cansada del fanatismo y de tanta religiosidad. Y cuando usted trata estos temas como temas religiosos, la gente no le interesa nada, porque no quieren saber de religiosidad y mucho menos de los charlatanes que están sobre los púlpitos, muchos solamente buscando diezmo y ofrenda para tener grandes lujos sin trabajar, solo engañando y como lobos rapaces. Cuando la Biblia misma enseña que el hombre tiene que ganarse el sustento con el sudor de su frente, no utilizando las Escrituras ni el nombre de Dios para enriquecerse. El apóstol Pablo también trabajó haciendo tiendas, que muchas veces lo ponen como si, pero Pablo trabajó también haciendo tiendas. Y fueron hombres que dieron su vida, murieron como mártires por el servicio de Dios, no charlatanes en un púlpito viviendo de la gente que lo que necesitan es una palabra de vida, una palabra de aliento de verdad. No que los cojan y los engañen los religiosos charlatanes hipócritas que hoy en día están llenando los templos. Esto es un tema bien importante, esto es un tema bien delicado que se tiene que tratar con respeto y dedicación. Se tiene que tratar de una manera que la gente lo pueda entender. Se tiene que hacer saber, se le tiene que hacer saber a las personas que esto no son temas religiosos. Ninguno de los profetas fueron religiosos, ninguno de ellos. De hecho, fueron hasta guerreros. Y los que vienen ahora, de acuerdo al capítulo 11 del libro de Apocalipsis, van a ser dos que se conocen como los dos olivos. Los dos profetas de Dios también van a ser guerreros. Estos no van a poner la mejilla. Estos van a pelear. Estos son los dirigentes que tipifica el capítulo 6, el caballo rojo que se le entrega una gran espada para que quite la paz de la tierra. Dice ese capítulo 11 de Apocalipsis que aquellos que traten de dañarlo recibirán también el mismo daño. Que ellos tienen poderes para hacer llover, tienen poder para descender fuego, hacer descender fuego. Y el que trate de matarlo tiene que morir igual. Es decir, ojo por ojo y diente por diente. Cuando usted lee ese capítulo 13, creo que en el versículo 10 también lo dice. Que este tiempo será un tiempo como el de los profetas antiguos, del ojo por ojo y diente por diente. Que el que lleve preso también irá a cautividad, etc. Y deja claro que en este tiempo la gracia, que es la que vivimos hoy en día, gracias al sacrificio de Jesucristo, ya no va a estar. Ya no va a estar porque entramos en un periodo de juicio que se conoce como los 7 años apocalípticos. Ahí no estará la gracia. La gracia ya no va a estar porque es un periodo de juicio. 7 años apocalípticos. Si el hombre no se interesa en este tema, dice Jesucristo que en este tiempo estas cosas van a caerle a la humanidad como un gran lazo del que nadie podrá escapar. Solamente los entendidos, dice el capítulo 12 del libro del profeta Daniel. Solamente los entendidos podrán escapar de todo esto. Usted crea en lo que está establecido en las Escrituras. Si a usted no le interesan los religiosos, a mí tampoco me interesan los religiosos. Pero yo no le permito a ningún religioso que me quite mi fe en Dios. Mi relación personal con Dios no me la va a quitar ningún fariseo. Yo vivo claro de lo que es la Escritura, yo vivo claro de lo que es una relación personal con Dios. Y a medida me es posible y puedo hablarle a alguien, darle una palabra de aliento de acuerdo a la escatología, lo hago, dejándole saber que yo también soy un hombre pecador, que yo también dependo al igual que él de la gracia que por Cristo nos llegó, que si yo muero en mi condición de pecado me pierdo, que tengo que estar pendiente, como dice Jesús, vigilando siempre los tiempos, porque yo quiero escapar de todo esto que llega. Es un tema bastante intenso. Quise hacer esto hoy,
quise traer estos videos hoy. Espero que aquellos que hayan sintonizado puedan entender de lo que se trata, porque realmente es un tema bien importante. El que sintonizó tarde, yo voy a poner este video en mi perfil, pueden entrar y ver este tema completo. Pásela bien, que tenga buenas noches.